Hola, hola, ¿qué tal? Eh, pues bienvenidos a Blogueando Ando con el Abogado. En el programa de hoy abordaremos un tema fundamental para todos, eh, el sistema de transporte público y los derechos y obligaciones de sus usuarios, incluyendo a personas con discapacidad, hombres, mujeres. Eh, Analizaremos un poco las leyes, reglamentos y artículos constitucionales que respaldan estos derechos y deberes como ciudadanos. Y bien, pues vamos allá. Pues bien, les comento. Eh, en estos días eh, estuve un poco atareado haciendo algunas actividades eh, fuera de lo que comúnmente hago, que es aquí muy cerca de mi domicilio y que por lo tanto no utilizo realmente un transporte público como tal. Y bueno, pues obviamente me tocó utilizar el transporte o la red de transporte público de la Ciudad de México, eh, específicamente el metro, metrobús y camiones de RTP. Y bueno, obviamente me surgió la idea de hacer este bloque. También porque, bueno, se suscitó el caso de una persona que eh, fue detenida en el metro por utilizar una escalera para bajar, siendo que era una escalera que era utilizada para subir. Aunque bueno, esta escalera estaba fuera de servicio y por lo tanto se podía ya sea subir o bajar por esta misma, pero sí tenía un eh, letrero que decía que solo era una escalera de un solo acceso y bueno, pues obviamente tenía la prohibición del paso. Entonces, sirviera o no sirviera la escalera, se violentó esta, eh, esta instrucción de no pasar por ahí. Por lo tanto, bueno, fue detenido y llevado ante el juez cívico por una falta administrativa. Y bueno, pues obviamente tocando todos esos temas, me surgió la idea de armar esta sección o este episodio. Y bien, bueno, entremos en materia. El transporte público en la Ciudad de México y en todo el país y en todo el mundo. El transporte público es esencial para la movilidad en nuestras ciudades. Es vital conocer nuestros derechos y obligaciones al utilizar estos servicios, pues para garantizar una experiencia segura, eficiente y equitativa para todos. Vamos a ver en este momento, bueno, en este episodio no voy eh, a enseñarte cómo defenderte de alguna situación. Simple y sencillamente lo que vamos a hacer es darte los derechos y obligaciones que tienes como usuario, pues para que no te sea extraño si en algún momento te sucede como a este chico que seas detenido por alguna falta administrativa que probablemente ni siquiera sabías que estabas cometiendo. Entonces, bueno, vamos con los derechos de los usuarios del transporte público. El primero de ellos es el derecho a la movilidad, para lo cual, perdón, existe la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, la cual establece
que la movilidad es un derecho que toda persona tiene para desplazarse y acceder a un sistema de transporte que satisfaga sus necesidades. Eso es lo que dice la ley. El segundo punto, accesibilidad universal. La ley de accesibilidad para la Ciudad de México garantiza el derecho a la accesibilidad al entorno físico, edificaciones, espacios públicos, información, comunicaciones y transportes, especialmente para personas con discapacidad y movilidad limitada. También lo dice la ley, sin embargo, bueno, en la práctica es distinto. Y punto número 3, no discriminación. Esto es, las personas con discapacidad no deben ser sujetas a discriminación en el ejercicio de sus derechos de libertad de tránsito y libre desplazamiento. Y no solo las personas con discapacidad, ninguna persona eh, debe ser sujeta a discriminación en el ejercicio de sus derechos de libertad de tránsito y libre desplazamiento. No importa si esta es nacional o extranjera, no importa si tiene alguna discapacidad, enfermedad eh, o alguna eh, otra limitante, no importa tampoco si es alguna persona de la comunidad LGBTI más. Y bueno, eh, este es el tercer punto. El cuarto punto, tienes derecho a una información clara y visible, o sea, al viajar en el sistema de transporte público, sea cual sea el autobús, el metro, metrobús X. Los usuarios tienen derecho a que se respete el precio que debe estar ahí marcado, el horario y el tipo de servicio establecido en tu boleto, en tu pasaje, en tu pago, el cual debe tener información clara y visible. Siempre la información debe estar visible en todos los transportes públicos, incluyendo los transportes de barrio, que son los mototaxis que ahora están muy de moda, los microbuses, las combis, trolebús, metro, metrobús, el elevado, cablebús, todos los que haya. Y bueno, si bien es cierto que como ciudadanos y como personas tenemos derechos, también tenemos obligaciones y responsabilidades. Ahora voy a enumerarte las obligaciones de los usuarios del transporte público. La primera obligación que tienes y la más importante como usuario de transporte público es el respeto a las normas. Esto es, los usuarios deben respetar las normas establecidas en el reglamento de la Ley de Movilidad del Distrito Federal. O bueno, no introducir objetos que puedan afectar la circulación de los trenes, causar molestias a otros usuarios, pintar, rayar o dañar, accesar a un lugar donde no debieras, utilizar como salidas las entradas o como entradas las salidas, bajar por una escalera que solo es para subir o subir por una que solo es para bajar y este tipo de cuestiones. No tirar basura, X. En el número 2 tenemos el trato respetuoso. La movilidad en la vía pública debe efectuarse con cortesía, observando un trato respetuoso hacia los agentes de tránsito y el personal de apoyo vial. Si bien es cierto que en nuestro país eh, realmente, bueno, pues nuestras autoridades no son eh, por mucho las mejores, sí es cierto que debemos respetarles. El punto número 3 es el uso adecuado de las instalaciones. Es importante eh, siempre utilizar las instalaciones
y servicios de transporte público de manera adecuada, evitando acciones que puedan perjudicar su funcionamiento o incluso la comodidad de otros usuarios. Eh, Esto es, bueno, pues como ya les había mencionado, el utilizar las instalaciones para lo que son el transporte público. Si bien, por ejemplo, hay en algunos lados elevadores o escaleras eléctricas o incluso pasillos eléctricos para que puedan, eh, pues de algún modo hacer más leve el recorrido o el transbordo, este, pues no debes de perjudicar estas instalaciones, pero tampoco incomodar a los demás. Y bueno, vamos ahora a los derechos y obligaciones específicos para personas con discapacidad. En este caso no podemos dar derechos y obligaciones específicos para hombres o para mujeres o para personas de la comunidad LGBTI más, porque ellos entran en un solo rubro, digámoslo así. Aunque si bien es cierto que, bueno, en el caso de las mujeres tienen unos vagones exclusivos y los hombres no podrían o no tendrían que ingresar a esos vagones, este, pues en el grueso de los derechos y obligaciones están prácticamente al parejo. Y bueno, esto ya es, ya sería otro tema que tocaremos posteriormente, ¿no? En cuanto a los derechos de hombres y mujeres. Y bueno, vamos con los derechos y obligaciones específicas para personas con discapacidad. De entrada, pues tenemos como primera derecho, tenemos el derecho a la accesibilidad y diseño universal. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que las autoridades deben garantizar que las personas con discapacidad cuenten con accesibilidad en el entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, asegurando su uso seguro, autónomo y cómodo. En la práctica es distinto, pero bueno, en la ley, en el documento, eso dice. Zonas reservadas. Las personas con discapacidad tienen derecho a zonas reservadas en la infraestructura vial, debidamente señalizadas para el ascenso y descenso en los edificios o espacios públicos. Asimismo, tienen zonas reservadas en todos los transportes públicos. Que bueno, también es cierto que se les quitaron ciertas zonas por darles ese privilegio a las mujeres, pero esto es otro tema, ya lo trataremos después. Eh, Obligaciones de los conductores. Los conductores están obligados a permitir el tiempo necesario para que las personas con discapacidad o con movilidad limitada aborden o desciendan del vehículo de manera segura. Ahora bien, también no sé si les ha pasado o les han comentado, a mí en específico me ha sucedido alguna vez que lo llegué a utilizar. Cuando tú eres una persona con discapacidad o traes una silla de ruedas, regularmente los taxistas sobre todo, no te hacen parada. ¿Qué crees? Esto es grave, es discriminación y se pueden meter en un lío grave. La mayoría de la gente no lo reporta y no hace mayor problema, pero si fuese reportado, cometen un delito, el delito de discriminación. Y obviamente si este fuera el caso, se están metiendo en un problema muy grave. Y sin embargo, los taxistas o incluso algunos conductores de Uber o de ruta de transporte público hacen esta distinción
o discriminación y no se detienen para que se suba una persona con discapacidad. O incluso me ha pasado ver que sobre todo en los microbuses se arrancan cuando la persona con discapacidad apenas está descendiendo y los tiran. Esto también es un problema grave y es un delito. Pero bueno, ¿qué leyes y reglamentos sustentan estos derechos y obligaciones? Bueno, pues de entrada la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que pues obviamente establece el derecho a la no discriminación y a la igualdad ante la ley. Nuevamente, una cosa es lo que dice el papel y otra cosa muy diferente, lo que sucede realmente, ¿no? Porque si bien es cierto que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la igualdad ante la ley, bueno, con estas nuevas leyes, esta Agenda 2030 y otras cuestiones que han estado sucediendo, eh, incluso con las chicas feministas, ha habido una distinción, digámoslo así, en cuanto a los derechos de las mujeres y las personas de la comunidad LGBTI más y los hombres. Y entonces, a pesar de que el documento más importante o nuestra Carta Magna lo establece, realmente están haciendo una diferencia en la cual ya no somos iguales ante la ley. Sin embargo, bueno, esto es algo que es discutible y lo tocaremos en algún punto. Eh, Pónganme aquí en los comentarios, en la caja de comentarios, si quieren que toquemos ese tema, lo haremos con todo el gusto del mundo. Existe también la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que reconoce los derechos humanos de las personas con discapacidad y establece políticas públicas para su inclusión. Eh, Nuevamente, una cosa es lo que está en el papel y otra cosa es lo que es en la práctica. La Ley de Movilidad de la Ciudad de México, que regula el derecho a la movilidad y establece las bases para un sistema de transporte accesible y seguro. Nuevamente, una cosa es lo que está escrito y otra cosa es lo que realmente sucede. Les digo esto porque eh, realmente la Ciudad de México no está diseñada ni el transporte público, si bien es cierto que hay avances, pero realmente no están diseñados para personas con discapacidad. Pero además de esto, la cultura del mexicano no está diseñada para las personas con discapacidad. Cada vez hay menos empatía. Este, Se sube una persona con bastón o un adulto mayor, una mujer embarazada, una persona con cierta discapacidad y la gente automáticamente se duerme. Yo creo que las personas con discapacidad o en alguna de estas situaciones que les acabo de enumerar traen algún tipo de efecto eh, anestésico y bueno, pues en cuanto se suben, las personas se duermen, ¿no? Y o pueden estar viendo que está ahí la persona y están en su teléfono, están platicando, están en todo, pero no les ceden el asiento, aun cuando sea un asiento reservado. Eh, Esto es parte de la idiosincrasia del mexicano y bueno, es algo con lo que hay que eh, pues no conformarnos y no vivir con ello, pero sí hay que eh, ir educando a la gente. Bueno, la ley de accesibilidad para la Ciudad de México que garantiza el derecho a la accesibilidad en diversos ámbitos, incluyendo el transporte. Nuevamente, el reglamento de la ley de movilidad del Distrito Federal, que detalla las normas para la prestación de servicios de transporte y las obligaciones de los usuarios y operadores. Y pues ven, a grandes rasgos, esto es las obligaciones y los derechos que tenemos como usuarios del sistema de transporte público de nuestro país.
En conclusión, pues conocer nuestros derechos y obligaciones en todos los aspectos, pero bueno, en este caso, al utilizar el transporte público, es esencial para promover una convivencia armónica y garantizar una movilidad segura y accesible para todos. Es responsabilidad de cada uno de nosotros, de cada usuario, pero también de cada operador, respetar y hacer valer y respetar estas normas para construir una sociedad más inclusiva y equitativa. Y bueno, pues, como siempre les digo, si te gusta, te gustan estos episodios, si te gusta Blogueando Ando con el abogado, dale like, dale clic a la campanita para recibir las notificaciones, eh, comenta si necesitas alguna información, si requieres asesoría jurídica, si requieres eh, de algún apoyo jurídico, con todo el gusto del mundo. Tenemos el personal adecuado y profesional para ello. Por aquí iremos poniendo el teléfono en algún lado. Eh, Comparte, sobre todo comparte. Habrá personas a las que eh, sí requieran tener esa información y que les interese también tenerla, pero además habrá personas que la necesiten porque están pasando por alguna situación o que necesiten asesoría jurídica o apoyo legal. Con todo el gusto estamos para servirles 24/7. Tenemos todo un equipo de expertos en todas las materias jurídicas que están aquí para apoyarles. Y bueno, pues gracias a todos ustedes por acompañarnos y por seguirnos en Blogueando Ando con el abogado. Nos vemos en el próximo episodio para seguir explorando temas de interés legal que impactan nuestra vida diaria. Yo soy Antonio Sánchez y esto fue Blogueando Ando con el abogado. Hasta la próxima.